Vamos a continuar con las clases teóricas que respecta a patología degenerativa de columna vertebral. Para nosotros hablar de patología degenerativa de columna vertebral, tenemos que hablar de la unidad funcional vertebral. Y la unidad funcional en la columna vertebral está constituida por dos vértebras con su arco anterior, arco posterior, es decir, con cuerpo vertebral, y su arco posterior constituido por las láminas, sus apófisis transversas, apófisis espinosas, ¿no? Sus ligamentos, sus músculos correspondientes son dos vértebras y sus uniones intervertebrales, es decir, el disco y la articulación facetaria. Esa es la unidad fisiológica de la columna vertebral, o la unidad funcional, si quieren. Acá tienen ustedes parte de la unidad funcional, un cuerpo vertebral y su disco intervertebral, con su anillo fibroso periférico, con su núcleo pulposo por dentro. ¿No? Eso viene a constituir el arco anterior y el arco posterior, incluyendo las apófisis articulares o la articulación posterior, sus láminas, sus ligamentos y sus apófisis espinosas. Ese es el arco posterior. En medio, el orificio vertebral, por donde pasa lo que corresponde a la médula y las raíces nerviosas, con su envoltura la dura madre, ¿no? Esto, junto con otra vértebra, constituye la unidad funcional de la columna vertebral. Muchos segmentos vertebrales o unidades funcionales conforman la columna vertebral, ¿no? Que cuando, dado estas articulaciones que constituidas por la articulación, es decir, por el disco intervertebral más la articulación facetaria, les va a dar cierta movilidad a esa articulación. Y al estar superpuestos unos tras otros, van a tomar una forma de S itálica, es decir, va a tener curvaturas tanto anteriores como posteriores. Las anteriores a nivel cervical y a nivel lumbar, que son las lordosis fisiológicas, y las posteriores, con convexidad posterior, va a ser la parte dorsal y la parte sacro-coxígea. Normalmente esas curvaturas son vistas en posición sagital o de costado o lateral, si ustedes quieren verlo en una radiografía. Y porque cuando se ve esta columna en posición frontal o en posición posterior anterior o antero posterior, lo van a ver recta completamente. Esa es la parte anatómica de la columna vertebral que ustedes deben conocer necesariamente para poder hablar de patología degenerativa de columna vertebral. Y cuando hablamos de patología degenerativa, no hablamos de otra cosa que del proceso de envejecimiento, ¿no? Y ese proceso de envejecimiento va a suceder con una serie de fenómenos que van a transformar esa columna, es decir, van a hipertrofiar algunas partes de la columna y va a hacer que cuando se produzca un movimiento, dado de que tiene cierto movimiento esta columna a través de su articulación compuesta por ese disco y esa articulación facetaria, al movimiento va a producir dolor. Por eso hay dolor de tipo mecánico en este tipo de patología degenerativa, por desgaste o por el transcurso de los años, ¿no? El fenómeno de transformación, que es la presencia de osteofitos, es decir, formación de neohueso por regeneración de este disco intervertebral, se le va a denominar espondilosis. Y esto nos va a dar dos consecuencias de este proceso de envejecimiento. Hay consecuencias directas y consecuencias indirectas. Las consecuencias directas, no van a ser otra que la ruptura interna del disco, es decir, es del anillo fibroso,
que va a producir molestias, iniciándose por la deshidratación del disco intervertebral, sobre todo a nivel del núcleo pulposo, ¿no? Esta ruptura interna del disco posteriormente va a hacer a romperse esas anillo fibroso, va a haber una protrusión y expulsión del núcleo pulposo, y a eso se denomina hernia de núcleo o hernia discal, hernia de núcleo pulposo o hernia discal. Y las consecuencias indirectas son la inestabilidad segmentaria, es decir, que se moviliza una vértebra sobre otra, o se puede deformar todos los segmentos vertebrales que constituyen ese conjunto de vértebras, y también puede haber una inflamación a nivel de la articulación facetaria o artropatía posterior, y el hecho de que haya un proceso inflamatorio con un desgaste y una transformación metabólica de todo ese unión entre disco y columna o disco y vértebras y dos vértebras para hacer la unidad funcional, va a producir una estenosis, es decir, va a hipertrofiarse los tejidos y van a bloquear ese canal que hay dentro por donde pasa la médula espinal y donde pasan las raíces nerviosas. En este cuadro, ya viendo lo que es las primeras consecuencias directas, cuando hablamos de ruptura interna discal, hemos dicho que va a haber una fisura de ese anillo fibroso. Son fisuras que van del centro hacia la periferia, por eso se denomina fisuras radiales, ¿no? Eso va a dar lugar a que haya un dolor local o bien referido, porque los nervios tienen terminaciones en la localización afectada, más terminaciones a distancia. Entonces eso da dolor local y dolor referido. Y para hacer el diagnóstico de ruptura interna discal, se tiene que hacer mediante una resonancia magnética nuclear, donde observamos la degeneración discal con una deshidratación, es decir, un disco negro. Y se confirma mediante una discografía, es decir, introducimos una sustancia de contraste a nivel del disco que creemos que está afectado, y va a reproducirse el dolor, es decir, va a haber un dolor concordante con el aumento de volumen que nosotros estamos introduciendo. El tratamiento siempre va a ser principalmente un tratamiento conservador con antiinflamatorios no esteroideos, y posteriormente ya se pasa a una actividad quirúrgica mínima, como es la coagulación con aguja, y también posteriormente una actividad quirúrgica máxima, es decir, inmovilizamos las vértebras o la articulación mediante una artrodesis. Cuando ya se rompen todas el anillo fibroso, que es periférico dentro del disco, ya hay una expulsión del núcleo. Y al haber expulsión del núcleo, depende de la localización donde salga esa hernia de disco, es decir, si está a nivel cervical, por ejemplo, donde hay médula, ahí se puede haber un síndrome mieloradicular, pero si está más abajo, por ejemplo, debajo del nivel L1, L2, donde termina la médula, va a haber un síndrome radicular, es decir, dolor radicular solamente. El diagnóstico que se hace cuando se sospecha una hernia de disco es mediante una resonancia magnética nuclear, donde vemos una expansión focal. Definitivamente es el estudio de elección o resonancia magnética nuclear. Y el tratamiento también es conservador principalmente, es decir, 90% de los casos se trata con antiinflamatorios no esteroideos y medicina física y rehabilitación. Cuando queda dolor, o este caso ya es quirúrgico, es decir, en el 10% de pacientes que quedan, se hace la disectomía, que puede ser microdisectomía con microscopio, puede ser disectomía simplemente sin microscopio, puede ser disectomía mediante endoscopio u otras técnicas de mínima invasión. En el caso de las consecuencias indirectas, primero tenemos la inestabilidad del segmento, es decir, de esa unidad funcional, entre vértebra y vértebra, o de varios segmentos. Entonces vamos a ver deformaciones, como el caso de la escoliosis, o la hipercifosis, o hiperlordosis, o rectificación de la columna,
Y también va a notarse la hipermovilidad del segmento vertebral o de los segmentos. El dolor va a ser en esa localización o va a haber también un dolor referido o de lo contrario un dolor de característica radicular. Para hacer diagnóstico de inestabilidad segmentaria tenemos que hacerlo con simples radiografías en movimiento, es decir, radiografías dinámicas, donde vamos a observar la cifosis, la escoliosis o bien el desplazamiento de una vértebra sobre otra, es decir, la listesis. El tratamiento en el caso de inestabilidad segmentaria se da con antiinflamatorios no esteroideos y medicina física y rehabilitación. Y si es que no se diera a ese tratamiento conservador, se le realiza artrodesis, es decir, inmovilización entre una vértebra y otra. En el caso de enfermedad facetaria por artropatía o enfermedad de la articulación posterior, vamos a ver que hay un daño articular sinovial, el dolor es también en la localización o puede ser referido y se puede hacer diagnóstico mediante un bloqueo. ¿Un bloqueo en qué consiste? Introducir un corticoide o antiinflamatorio con un anestésico y en la localización en la articulación afectada y vemos que va a haber una inhibición del dolor en ese caso. También el tratamiento igualmente es médico inicialmente por rehabilitación y con antiinflamatorios no esteroideos y en último caso se hace una neurotomía, es decir, se ingresa una aguja y se quema el nervio que está provocando el dolor. La última consecuencia indirecta es la estenosis. La estenosis que es el estrechamiento del canal vertebral, ¿no? Y esto se da por la presencia de una hipertrofia de la articulación, como también por un aumento del hueso, es decir, la presencia de osteofitos, lo cual, dependiendo del lugar donde esté ubicada esta estenosis, puede dar mielopatía y dolor radicular o solamente dolor radicular. El diagnóstico se hace cuando se sospecha mediante una resonancia magnética nuclear, donde vamos a observar un menor diámetro del canal y el tratamiento inicial va a ser con antiinflamatorios no esteroideos, medicina física y rehabilitación, disectomía, corpectomía, laminoplastia, dependiendo de qué sea lo que esté originando ese canal estrecho. Y prácticamente, si ustedes han entendido esta lámina, que espero que hayan entendido, entendieron prácticamente toda la clase. Vamos como pasando lista, por favor. A ver, primero comenzamos con Carlos. ¿Comprendido, Carlos? Presente, doctor. Presente, doctor. ¿Comprendí esa explicación de la lámina, la primera lámina? Sí, sobre patología degenerativa, doctor. La lámina está un poco echada nomás, doctor. Quería comentarles. Sí, así le he presentado. Sí, es sobre espindolor. Lo que me interesa es si han entendido esa lámina para poder continuar con los detalles ya de la clase, ¿ya? Si han Ya, entendido doctor. o si Sí. no tienen una pregunta respecto a esa lámina. Daniel, Doctor, buenas tardes. Sí, ¿qué sí tal? entendí. Muy bien. Andrés, Sí, presente, doctor. Sí, sí se entendió bien la lámina. bien. Melanie, Sí, doctor, se entendió. David, No, claro, doctor. Andrés, Sí, doctor. Sí, muy sí, bien. sí se Estamos entendió. presentes. Nos hemos dado Doctor, cuenta de este detalle. no me ha llamado doctor, Ricardo. Ricardo, a ver, Ricardo. Sí, sí, sí se comprendió, doctor. Esas directas e indirectas se comprendió esas consecuencias. Muy bien, Ricardo. Entonces, miren, si ustedes han entendido esta lámina, ya prácticamente la clase está hecha. Acá vamos a solamente remarcar algunos detalles. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades degenerativas, tenemos que hablar de envejecimiento en primer lugar, ¿no? ¿Y cuál es la característica de los cuadros que se presentan por envejecimiento en la columna, sobre todo? El dolor al movimiento mecánico, ¿no? Es decir, que cuando hay actividad, el paciente va a estar peor,
Y cuando está en reposo, el paciente va a mejorar. Entonces, jamás una persona que tiene una enfermedad degenerativa de columna vertebral, es decir, una hernia de núcleo pulposo, una discopatía, una enfermedad de articulación posterior o artropatía posterior, ¿no? O de repente un canal estrecho, jamás van a tener dolor cuando están reposando, ¿no? Si le dicen, me duele la cintura, me duele la espalda, me duele la columna, cuando estoy en reposo, ese paciente probablemente no tenga una enfermedad de tipo degenerativa de columna, ¿no? El dolor, debido a que estos pacientes tienen comprometidas articulaciones, huesos y músculos, entonces va a ser de ese tipo, dolor osteoartículo muscular. Y entre las enfermedades que causan dolor de tipo mecánico, es decir, de tipo degenerativo, son todas estas que están acá. Tienen ustedes artrosis degenerativa, la enfermedad de Sherman, la entorsis, síndrome miofacial, la espondilolistesis con espondilolisis, el síndrome sacroiliaco, la osteoporosis y la enfermedad de Payet. Cuando hablamos de espondilosis, nosotros estamos hablando de este proceso degenerativo. Estamos hablando de la enfermedad artrósica, de la espina, por supuesto, ¿no? Y estamos hablando de la presencia de osteofitos vertebrales. ¿Consecuencia de qué? De ese envejecimiento, de ese deterioro anatómico y funcional de quién? Del disco intervertebral, porque ahí comienza todo. Es necesario señalar de que por eso es que las personas que tienen 70 años o más tienen espondilosis cervical en su radiografía en un 70% aproximadamente, ¿no? Acá unos ejemplos de estos problemas degenerativos. Tienen ustedes una enfermedad escoliótica, una escoliosis vertebral. Tienen acá una rectificación de la columna cervical. Normalmente la columna cervical es curva, ¿no? Y la curva es en lordosis, que es fisiológica, ¿no? Acá está recto, por eso se llama rectificación. Tienen acá ustedes una fractura, miren, en la espondilosis, una fractura del arco posterior, que está señalando la flechita. Tienen ustedes que este proceso degenerativo formó osteofitos, como ustedes ven, que felizmente está hacia adelante y no está comprimiendo raíz. Pero sin embargo, se disminuyó la articulación o el disco, disminuye de tamaño y saca un ángulo hacia adelante, con ángulo hacia adelante, como ustedes ven. O como en este caso que están los dos partes articulares totalmente osificadas, ¿no? Y estrechas, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿cómo transcurre este proceso degenerativo? En 3 etapas. Primero ven que el paciente no cumple bien con sus funciones, es decir, sus movimientos están disminuidos, hay una disfunción, ¿no? Luego de esa disfunción van a observar en la columna inestabilidad y finalmente se va a estabilizar, o sea, se va a pegar un hueso con otro debido probablemente a la presencia de osteofitos que se adquieren unos a otros. Acá tienen ustedes nuevamente la representación de la unidad funcional de la columna, que son 2 vértebras juntas, ¿no? Con su articulación, que es el disco intervertebral, y la articulación de la faceta posterior, con todos sus ligamentos, con todos sus músculos, constituyen pues la unidad funcional de la columna. Acá tienen ustedes el cuerpo vertebral y su disco intervertebral, siempre señalando de que el anillo fibroso está por fuera, el núcleo pulposo por dentro. Nuevamente lo mismo, y vemos que el anillo fibroso está dispuesto en láminas concéntricas de afuera o de adentro hacia la periferia, una sobre otra, ¿no? Y que se lesiona también desde el centro hacia afuera. Acá un gráfico de lo que viene a ser el disco intervertebral, el cual se deforma, pero no disminuye el volumen, ¿no? Y cómo están dispuestas también las fibras o las láminas del anillo fibroso. ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿No? Las causas son difíciles de precisar,
¿no? En cuanto a degeneración se refiere, pero hay causas ligadas a la genética, como en este caso el alelo COL9A2, y causas adquiridas, es decir, por sobrecarga mecánica o microtraumas reiterados. Más o menos fisiopatológicamente se da el fenómeno de la siguiente manera. A partir de la tercera década de vida del núcleo pulposo va a empezar a deshidratarse y altera su función. Ya no va a cumplir igual función. Va a haber un fenómeno de apoptosis, es decir, muerte celular programada. ¿De quién? De los condrocitos. Estos entonces, por lo tanto, van a disminuir y, por lo tanto, no van a sintetizar los proteoglucanos. El anillo fibroso va a asumir, por lo tanto, funciones de ese núcleo pulposo que está deshidratado y va a resistir el peso. Se fisura, se rompe y permite la salida del resto del núcleo pulposo. A eso se llama inicialmente hernia blanda. Con el tiempo esto va a disminuir de altura, este disco intervertebral, disminuye de altura este disco, y se vuelve procidente, es decir, sale, se extendió desde fuera del espacio, traccionado de su inserción de la parte ósea, es decir, de la fibra de Charpey, y estimula la formación de osteofitos marginales, lo cual le llamamos hernia dura en el cuerpo vertebral. Acá en este gráfico, para que ustedes vean que la composición de agua es importante dentro del núcleo, es una buena proporción. Y acá cómo están dispuestos unos a otros a 30 grados aproximadamente, entre sí, las láminas de anillo fibroso. Con la degeneración del disco va a cambiar la distribución del peso de la columna, es decir, se va a sobrecargar las articulaciones interapofisarias posteriores. Normalmente, ¿qué pasa con estas articulaciones? El disco soporta el 75% del peso y la articulación posterior o facetas articulares van a soportar el 25% del peso, la cuarta parte. Como no está preparado para ello, va a sufrir una reacción osteogénica y se va a hipertrofiar esa articulación. Nuevamente acá repasamos consecuencias directas e indirectas, las cuales ya ustedes la han visto por título. Vamos a ir a cada una de ellas, la ruptura interna del disco, ¿no? Que en Dallas hicieron una clasificación con 5 grados, partiendo del grado 0 y considerando hasta el grado 2, el grado 3 no se considera, el grado 4 y 5 nuevamente se considera. Y eso está en función de la ruptura radial que se dé del anillo fibroso, desde el centro a la periferia. Grado 0 cuando no hay ninguna ruptura del anillo fibroso. Grado 1 cuando se rompe la tercera parte del anillo fibroso, es decir, del centro a su periferia, y el individuo sigue sin ningún problema adicional, ¿no? Solamente que hay dolor probablemente ahí, en esa situación. El grado 2 cuando se ha roto hasta las 2/3 partes, o se ha lesionado, o se ha descendido, las láminas se han abierto desde la parte central hacia afuera, en 2/3 partes, grado 2. El grado 3 no existe, como le dijimos, grado 4, cuando se rompió prácticamente las 3/3 partes, o sea, toda la parte radial, y queda solamente una lámina que se va a disecar circunferencialmente, como vemos acá, ¿no? Que es el grado 5 de Dallas. ¿Cuál es la clínica de una ruptura interna del disco? Dolor, ya le hemos dicho, mecánico al movimiento, crónico, local o referido. Se denomina esto síndrome del disco doloroso porque va a aumentar con la flexión. O sea, ustedes al paciente lo hacen agacharse, le va a doler, ¿no? El examen no va a mostrar signos de compresión radicular y tampoco medular. Eso hay que tenerlo claro. El diagnóstico de ruptura interna del disco se hace con resonancia magnética nuclear y con discografía. En la resonancia ya hemos dicho que se observa un disco oscuro generalmente, y en la discografía nosotros comprobamos por qué se introduce un mayor volumen en ese espacio discal y el paciente va a sentir nuevamente dolor.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la ruptura interna del disco? Ahí tienen ustedes todos los diagnósticos, ¿no? Aquellos que afectan ese disco, como son inestabilidad segmentaria, una enfermedad articular posterior de la columna, una enfermedad de Payet, la entorsis, la espondilolistesis, la enfermedad de Sherman. Y su tratamiento, ya hemos dicho, siempre inicialmente conservado antiinflamatorios, no esteroideos, más fisioterapia. Posteriormente pasa ya a los pacientes que no les haga efecto esto, pasan a una terapia mínimamente invasiva, que es una terapia electrotérmica intradiscal percutánea, que posteriormente vamos a ver. Dice que de los pacientes que quedan, el 20% tiene un alivio completo del dolor, mientras que el 30% tiene un alivio solamente del 50% de ese dolor. Sin embargo, no quiere decir que estos pacientes queden con ese tratamiento. Esos pacientes que no les hace efecto la terapia electrotérmica intradiscal percutánea, se les realiza una inmovilización de la articulación con una artrodesis o artroplastia. Ahí tienen ejemplos gráficos de qué se trata una nucleoplastía con ablación por radiofrecuencia, ¿no? Donde vemos que se introduce una aguja en el disco intervertebral con una guía que es un arco en C, en este caso, ¿no? Y introducimos una sustancia CNV. Acá vemos un ejemplo de postoperatorio de una artrodesis de columna cervical, donde le han puesto 2 tornillos y una placa. Y finalmente, si es que la enfermedad articular es progresiva y queremos conservar el movimiento, se realiza una discoplastia. La segunda consecuencia directa es la hernia del núcleo pulposo. Y acá en el gráfico bien claro se ve que ha salido de esta hernia y está comprimiendo una raíz, que es lo que le produce los síntomas. Y el principal es el radicular, síndrome radicular. En esta hernia del núcleo pulposo, el núcleo pulposo sale del disco, ¿no? A través de una fisura en ese anillo fibroso externo, puede salir, ¿no? Puede romperse completamente y provocar esa herniación, o permanece intacto pero se estira, dando lugar a una protrusión del disco. Esta hernia del núcleo pulposo, principalmente el 95% se presenta a nivel lumbosacro, o sea, en la parte lumbar baja, y solamente 5% se presenta a nivel cervical. Este núcleo pulposo ya en el año 1555 comenzó el ser humano a interesarse en estos problemas que tenían dolor lumbar, ¿no? Ya Vesalio hace la primera descripción anatómica del disco en ese año 1555. Posteriormente, en 1770, Domenico Cotugno describe la clínica de la ciática, la cual va a ser reafirmada y mediante el signo de la Segue, que es descubierto en 1870. ¿Ya? Y ahí hace la Segue la relación entre la ciática y el dolor lumbar. ¿Por qué se busca que estudiar este núcleo pulposo? Porque es la causa más frecuente de esta lumbociática entre los 20 y 60 años de edad. A principios ya del siglo XX se realizó la descripción anatomopatológica de tumores condroides y lo hicieron estos señores Mister y Barr, estableciendo una correlación entre el cuadro anatomoclínico y las hernias de núcleo pulposo ya corroboradas, descritas por la anatomía patológica. Acá tienen un gráfico donde muestra el disco intervertebral y la columna en sí, pero el objetivo principal es de este gráfico es de que ustedes vean de que tanto el núcleo pulposo como el anillo fibroso tienen gran proporción de agua en su estructura. ¿Cuáles son los factores patogénicos?
Hay factores evolutivos que tienen que ver con la edad, son los factores degenerativos que dijimos, factores mecánicos, es decir, microtraumas constantemente, microtraumas comprimidos o traumas intensos también. Hay factores genéticos, ya hemos visto que hay un alelo ligado a él, y factores inmunológicos. La epidemiología de la hernia de núcleo pulposo. La epidemiología es de que en los países europeos solamente hasta el 3% de prevalencia tiene la población de estos países. La mayor prevalencia siempre se va a dar entre la edad de 30 a 50 años. En las personas que tienen entre 25 y 55 años, el 95% de estas hernias ocurren en el nivel L4, L5. Ahora la patogenia. Vemos nosotros acá en este gráfico que primero se afecta el anillo fibroso con degeneración, deshidratación y pérdida de las propiedades elásticas de ese disco. Y luego de que se produce esa deshidratación, va a disminuir el tamaño y va a haber compresión, ¿no? Porque va a tolerar, va a haber cambios en la resistencia de los pesos. Hemos dicho que soporta normalmente el disco 75% del peso, entonces se va a comprimir porque va a resistir menos, ¿no? Y va a protruirse. Primero, el núcleo pulposo se va a protruir hacia afuera, y a eso se le denomina protrusión. Cuando se rompe totalmente el anillo fibroso, ya se destruye y se llama hernia del núcleo pulposo extruida en este caso, ¿no? La hernia se produce y va a crecer porque de arriba hacia abajo, hay acción permanente de las fuerzas de expulsión. Como ustedes ven, de arriba hacia abajo comprime y hay una acción permanente que hace que se produzca la hernia. ¿Cuáles son los tipos de hernia de núcleo pulposo? Cuando sale hacia el centro tienen ustedes la hernia medial. Este es el núcleo pulposo que está en rojo y sale la hernia medial hacia el centro. Cuando sale hacia el costadito del centro es la posterolateral. Si sale hacia la raíz o el orificio de conjunción, por el orificio de conjunción se llama foraminal. Y cuando está más allá de ese orificio, extraforaminal. Nuevamente acá repetimos, es protruida cuando está conservado este anillo fibroso y se protruye hacia afuera, o parte del anillo fibroso está conservado. Cuando se rompe ese anillo fibroso, sale hacia afuera y se separa, se llama extruida. Cuando está hacia afuera, extruida, se sale fuera del disco intervertebral. Y cuando sale fuera y se separa el núcleo pulposo de parte de su núcleo pulposo, se llama secuestrada. ¿Qué pasa con estas hernias? ¿Cómo se presenta clínicamente? Estas hernias se van a presentar porque primero van a tener un cuadro radicular. Hemos dicho que estas hernias principalmente se presentan a nivel lumbar, 95% de los casos. Entonces, a nivel lumbar nosotros tenemos solamente raíces. Entonces, el principal síndrome va a ser el síndrome radicular. Pero también puede tener un cuadro mielopático o mieloradicular cuando es a nivel cervical o dorsal por encima de L1, L2, ¿no? En el caso de las hernias lumbares se presenta cuando hay un esfuerzo brusco y en el caso de las cervicales de manera espontánea. Es decir, estos pacientes van a tener sintomatología de acuerdo también, no solamente a su aparición, sino también de acuerdo a su localización. Es decir, por ejemplo, cuando hacen ustedes el examen, en el caso de localización cervical, van a encontrar signos de irritación y compresión tanto medular como radicular, ¿no? Pero cuando está a nivel de lumbar, solamente signos de irritación y compresión radicular.
El diagnóstico de una hernia, hemos dicho, de elección, el examen que piden ustedes si sospechan una hernia es la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que se ven como en este caso en T2, el líquido se ve claro y acá vemos la hernia que está señalando el puntero, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Y en T1 se presenta con deshidratación, como vemos acá, un disco oscuro, pero que está saliendo, está comprimiendo el orificio por donde sale la raíz nerviosa, ¿no? Acá en una resonancia sagital vemos una pequeña protrusión en este nivel. Igual vemos acá en la resonancia de posición axial, ¿no? Acá en posición axial también vemos, y ya esta es una paramedial o postero lateral, ¿no? Y acá tienen una foraminal. Acá esta es una hernia importante que provoca un canal estrecho. ¿Existen otros exámenes para diagnosticar hernia del núcleo pulposo? Claro que sí, ¿no? Tienen ustedes indirectamente, ven con la radiografía, con la tomografía, ¿no? Y confirman con una electrofisiología, con una electromiografía con velocidad de conducción de miembros inferiores, ¿no? En radiografía, por ejemplo, ustedes van a ver una disminución en ángulo del disco intervertebral, ¿no? Se ve claramente que hay un ángulo entre este cuerpo vertebral y este platillo vertebral de estas vértebras, ¿no? También lo vemos porque a veces vemos presencia de osteofitos, ¿no? O sea, que se ha calcificado en este caso, hay una calcificación osteofítica, ¿no? Como en estas tomografías que se ven. O en la radiografía también vemos a veces aire dentro del disco, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y en la electromiografía, en reposo se ven potenciales de fibrilación y ondas positivas agudas, y cuando está en actividad se ve menor número de potenciales activos y ondas polifásicas. El diagnóstico diferencial de una hernia de núcleo pulposo, todo lo que pueda producir dolor radicular, es decir, un acceso epidural, un hematoma epidural, una metástasis donde se rompe el hueso y comprime la raíz, un neurinoma, un tumor, ¿no? El quiste del ligamento amarillo, el quiste sinovial, estenosis lateral, etc. Son los diagnósticos diferenciales de hernia de núcleo pulposo. ¿Cómo se trata? El objetivo es tratar el dolor radicular. Y el 80-90% va a ser solamente con AINES y medicina física y rehabilitación, ¿no? Esto se da durante un periodo de 3 semanas, siendo 10 días seguidos el tratamiento horario, ¿no? A dosis convencionales, y posteriormente, hasta completar las 3 semanas, de manera condicional, siempre haciendo medicina física y rehabilitación. En el 10% a 20% de casos que quedan, que no cede más allá del 10% del dolor, se realiza cirugía, resultando que de esos 10 que quedan, 8 van a salir bien y 2 podrían tener alguna complicación. Acá vemos en gráficos el tratamiento quirúrgico de las hernias de núcleos pulposos cervicales. Por ejemplo, acá por vía anterior, se saca el disco, ¿no? Se escinde el disco, es una disectomía abierta, y se coloca un reemplazo discal, que puede ser una artrodesis con hueso, ¿no? De reemplazo, o bien puede ser un disco de reemplazo también, ¿no? O una artrodesis con placa y tornillos. Es la vía anterior. También se utiliza la vía posterior cuando está un poco lateralizado el disco herniado, ¿no? Para poder sacarlo con cuidado. Se puede utilizar la vía posterior. En el caso de las hernias lumbares, lo que se busca es que hacer una disectomía. Estas eran las antiguas disectomías, que donde se hacía una laminectomía primero, se sacaba toda la lámina y se sacaba esta pequeña hernia, ¿no? Actualmente se hace ya las microdisectomías, bien sea por microscopio, bien sea por endoscopio, ¿no? Donde solamente se hace la foraminectomía, es decir, ampliamos el orificio por donde pasa el nervio, ¿no? Quitando un poco del ligamento amarillo. Y hacemos la disectomía en ese caso.
Generalmente siempre se utiliza la vía posterior, como ustedes ven acá. En algunas oportunidades, bueno, se tiene que utilizar, si hay inestabilidad, se tiene que estabilizar con artrodesis posterior. El tratamiento es quirúrgico de estas hernias núcleo pulposos lumbares solamente en un 10%, cuando hay compresión aguda de médula cervical y cola de caballo, por hernia de núcleo pulposo, que se va a considerar en estos casos un tratamiento de emergencia o de urgencia. La otra consecuencia es indirecta, en la inestabilidad segmentaria ya. En este caso ya es indirecta. Acá vemos que en el segmento que está constituido por las dos vértebras que hemos dicho unidas, va a haber presencia de formaciones o bien de inestabilidad entre esas dos, o a veces con varios segmentos vertebrales, en cualquiera de los ejes cartesianos, es decir, en el eje X, Y y en el Z. En la columna lumbar, la prevalencia en la población anciana mayor de 79 años es del 20%, y la inestabilidad puede ser rotacional o en los desplazamientos sagitales, angulares o traslacionales. ¿Cuál es la clínica? Siempre dolor mecánico al movimiento, ¿no? O referido, siempre crónico. A veces el desplazamiento va a comprimir las raíces o la médula y provoca síntomas de compresión medular o radicular. El diagnóstico, en caso de inestabilidad, se da simplemente por radiografías simples, estáticas y dinámicas, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? Una falta de eliminación de la columna cuando está en posición sagital, donde vemos cifosis, escoliosis, y va a haber desplazamientos horizontales mayores de 3 milímetros o angulares mayores de 10 grados de rotación. Se pide también en este caso de inestabilidad resonancia magnética nuclear en caso de haber compresión. ¿Y cuál es el tratamiento de una inestabilidad segmentaria? Medicina física y rehabilitación y antiinflamatorio no esteroideo de inicio y posteriormente cirugía, uniendo las vértebras con una artrodesis y fijándolas. Acá tenemos el ejemplo de inestabilidad, ¿no? Con una deformación de la columna, una escoliosis marcada, una hipercifosis acá, ¿no? Acá tenemos una listesis, es decir, el desplazamiento de una vértebra sobre otra, que en este caso sobrepasa más o menos un 10%, o sea que es una listesis de grado 1, ¿no? Y acá tenemos también una listesis en esta radiografía, una listesis. Acá tenemos una listesis más fractura, ¿no? Que también está desviada ahí la columna. ¿Cuál es el tratamiento de la inestabilidad? Estabilizar, ¿no? Estabilizar los casos que se pueden estabilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, la listesis grado 1 no es quirúrgica, es ortesis, pero también con la ortesis estamos estabilizando. En este caso, este tratamiento ya no es ortesis, sino es una fijación transpedicular. Una enfermedad facetaria posterior, ¿no? O de artropatía interapofisiaria posterior, llamada también síndrome facetario. El dolor está ocasionado por el daño a la estructura articular sinovial normal, consecuencia de qué? De una sobrecarga producida por la degeneración discal. La prevalencia en lumbalgia crónica de estos casos de enfermedad facetaria, 15%. En cervicalgia crónica es el 26%. ¿Cuál es la clínica? Siempre dolor al movimiento, local o referido, es crónico, mayor de 90 días, aumenta en extensión. No hay signos de compresión al examen. El diagnóstico se hace mediante bloqueos articulares con anestésicos locales y corticoides. El tratamiento, terapia física y analgésicos, la neurotomía percutánea por radiofrecuencia de rama medial, y al año con esta cirugía hay un alivio del 70% de cervicobraquialgias y del 60-80% de las lumbalgias. Acá tienen todo lo que se utiliza en un síndrome facetario, el tratamiento conservador principalmente, ¿no? Con antiinflamatorios no esteroideos y relajantes musculares, y también medicina física y rehabilitación. En el síndrome facetario, lo que está enfermo es la articulación posterior. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante un bloqueo, ¿no? En esa articulación.
El tratamiento quirúrgico del cuadro del síndrome facetario es cuando agarran y producen una ablación del nervio, ¿no? Por radiofrecuencia, cuando se introduce la aguja en esa localización, o también realizando una artrodesis como en este caso, ¿no? Y finalizamos con la estenosis vertebral. Finalizamos con la estenosis vertebral, que no es otra cosa que el estrechamiento del canal vertebral. Este es más frecuente pues, en personas de edad, mayores de 70 años, de 60 años, ¿no? Y que la sintomatología se da paulatinamente, poco a poco, va en tandem, va avanzando, ¿no? La estenosis degenerativa es más severa y se manifiesta más precozmente cuando previamente el canal es congénitamente más estrecho. Acá tenemos ejemplos de la estenosis, ¿no? Primero una columna saludable, donde sale acá, por ejemplo, la raíz fácilmente por el orificio de conjunción, y vemos cuando está en posición axial que el orificio está conservado en este caso, y hay bastante canal para esta médula y estas raíces, ¿no? Sin embargo, cuando está estenosado, vemos de que hay una hipertrofia, por ejemplo, en la parte anterior hay una hernia de núcleo pulposo que está comprimiendo, se ha hipertrofiado la articulación posterior y comprime hacia adentro, ¿no? Esa es una estenosis espinal. ¿Cuál es su clínica? La claudicación neurogénica, es decir, el paciente camina un determinado trecho, descansa un rato, se recupera y nuevamente vuelve a caminar, pero esos trechos cada día que pasa se van haciendo más cortos. Entonces es importante para su diagnóstico tener esa sospecha clínica en función de esta claudicación neurogénica, y con esa claudicación neurogénica le mandamos estudios de imagen, que en este caso de elección es la resonancia magnética nuclear. Y como vemos aquí en estas resonancias sagitales en T2, que se ha estrechado, ¿no? Se ha estrechado el canal. Vemos que baja el líquido cefalorraquídeo y acá se estrecha, se corta, no permite el paso. Igual vemos en la otra resonancia. Acá estas son medidas que los dejo ahí para que sepan, tengan una noción de los tamaños del canal, ¿no? Y saber de que la resonancia magnética es el estudio de elección, ¿no? Tanto si se presenta a nivel cervical como si se presenta a nivel lumbar. A nivel cervical, el problema principal es de que puede producir síntomas mielorradiculares, y a nivel lumbar, debajo del L1 y L2, principalmente síntomas radiculares. El estudio de elección, ya hemos dicho resonancia magnética nuclear, pero también pueden tener como estudios una tomografía, una radiografía. Y en algunos casos se pueden ayudar también con electromiografía. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la estenosis vertebral? Una enfermedad vascular periférica, artrosis bilateral de la cadera, neuropatías periféricas, esclerosis lateral amiotrófica, es decir, todos aquellos problemas que le produzcan, de cierta manera, una claudicación para caminar, ¿no? El tratamiento se da con analgésico y terapia física. Si no tiene síntomas, el paciente no se trata. Si tiene síntomas, sí. Si los síntomas son severos, entonces ya no es tratamiento conservador como hemos indicado inicialmente, sino ya es quirúrgico. En este caso, se utilizan técnicas descompresivas convencionales y actualmente se está utilizando las de mínima invasión. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico en una estenosis vertebral? ¿No? Descomprimir la zona porque está comprimiendo, ¿no? Las estructuras neurovasculares. Y también nosotros tenemos que, en este caso, poseer columna, respetar la estabilidad de la columna. Para la elección del tratamiento deben tenerse en cuenta factores relacionados con el paciente, con las características de la estenosis y con la disponibilidad de la tecnología. Nuevamente acá, para que vean los grados de estenosis que existen, ¿no? Y si tienen estabilidad o no, ¿no? Ese es ya para estudios de especialidad. Y acá ven un ejemplo de tratamiento quirúrgico en estenosis vertebral cuando son sintomáticas,
¿no? Que depende de la sintomatología que le esté ocasionando y el lugar que le esté ocasionando esa sintomatología. Como vemos acá vemos una laminectomía, por ejemplo, como ejemplo de tratamiento, es la descompresión del canal. Puede ser por delante, puede ser por detrás, como en este caso, acá tiene una resonancia con un canal estrecho, ¿no? Cervical, ¿no? Con un desplazamiento de esta vértebra hacia adelante, y acá el ligamento amarillo está hipertrofiado, ¿no? Igualito en el nivel lumbar. Y el tratamiento que se da es con una descompresión grande, con una artrodesis, en este caso con una fijación transpedicular, ¿no? De múltiples niveles. Entonces, se puede hacer actualmente endoscopía de la columna, ¿no? Donde vemos cómo quedaba en este paciente. Antes estaba estrechado y ahora el canal que está más amplio, ¿no? Después de la operación. Y ese es las- el- la parte teórica de la columna degenerativa, el tema de columna degenerativa, ¿no? Vemos que todos estos pacientes en realidad son multimanipulados, acuden pues a diferentes, no solamente especialistas en el tema, sino también empíricos, ¿no? Lo cual hace de que finalmente muchas veces no termine conforme el paciente y haga litigación con compensación, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si, como le dije, si entendieron la primera lámina, pueden haber entendido todo. Dariana, ¿alguna pregunta? Todo comprendido. Está claro, doctor. ¿Todo bien? Edwin,